La historia de Lázaro, cuando Jesús venció la muerte. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera irreversible? ¿Qué significa para nosotros saber que hay una forma de superar la muerte y regresar a la vida? Según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, el líder espiritual de los judíos, recibió una petición de sus discípulos para que resucitara a Lázaro, un amigo cercano que había fallecido. Aunque Jesús se demoró en llegar al lugar donde se encontraba el cuerpo de Lázaro, cuando finalmente llegó, ordenó que se quitara la piedra que cubría la tumba y llamó a Lázaro con una voz clara y firme. Y entonces, algo asombroso sucedió. Lázaro salió de la tumba y regresó a la vida. La historia de Lázaro es más que un simple milagro. Ofrece una visión profunda de la naturaleza de la vida y la muerte, y nos hace reflexionar sobre la relación entre Dios y el ser humano. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que tiene el poder de superar la muerte y regresar a la vida, lo que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de la vida eterna. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Al leer la historia de Lázaro, podemos aprender valiosas lecciones sobre la fe, la esperanza y la resiliencia. Podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con confianza y a mantener la fe en un poder superior que nos guía y nos protege. Al reflexionar sobre la historia de Lázaro, podemos encontrar la fuerza para superar nuestras propias batallas y encontrar la paz interior que nos permite vivir una vida plena y significativa. La historia de Lázaro es una de las narraciones más fascinantes del Nuevo Testamento, y su conexión con Jesús es fundamental para comprender la esencia del mensaje cristiano. En el contexto actual, esta historia sigue siendo relevante y desafiante a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección. La historia de Lázaro se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y narra la experiencia de Jesús al conocer la muerte de su amigo Lázaro. A pesar de la distancia y la demora, Jesús se dirige a Betania, donde se encuentra la familia de Lázaro, y logra resucitar a su amigo. Esta narrativa es más que un simple milagro, es un testimonio de la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte. Una de las claves para comprender esta historia es la relación entre Jesús y Lázaro. La amistad entre ellos es profunda y significativa, y Jesús se siente conmovido por la muerte de su amigo. Esto nos muestra que Jesús no es solo un ser divino, sino también un ser humano que experimenta emociones y conexiones profundas con los demás. La resurrección de Lázaro también nos recuerda que la muerte no es el final, sino más bien un paso hacia la vida eterna. Jesús demuestra su poder sobre la muerte y nos muestra que la resurrección es posible. Esto es un recordatorio constante para los creyentes de que la vida eterna es una realidad que se puede experimentar en la presencia de Dios. En el contexto actual, la historia de Lázaro sigue siendo relevante porque nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y la resurrección. ¿Qué significa la muerte para nosotros? ¿Qué esperamos después de la muerte? La historia de Lázaro nos recuerda que la muerte no es el final, sino más bien un paso hacia la vida eterna, y que Jesús es el camino hacia esa vida. Gracias por sumergirte en la fascinante historia de Lázaro. Si deseas profundizar en la verdadera significación de la resurrección de Lázaro y su conexión con la vida y enseñanzas de Jesús, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de lectores. Sus comentarios y retroalimentación son fundamentales para que podamos seguir explorando juntos los misterios de la fe. Únete a la conversación y no dudes en compartir tus pensamientos. La historia de Lázaro es un relato bíblico que ha intrigado a muchos por su significado y profundidad. Cuando Jesús venció la muerte, resucitó a Lázaro, demostrando su poder sobre la vida y la muerte. Para comprender mejor este evento, es importante establecer algunos objetivos claros y seguir pasos prácticos. Comprender el significado de la resurrección de Lázaro en el contexto de la vida y la muerte. Analizar la importancia de la fe en la resurrección de Jesús. Identificar los pasos prácticos para aplicar la fe en la resurrección en nuestra vida diaria. Lee el relato bíblico de la resurrección de Lázaro en Juan 11, 1-44. Analiza la situación y la respuesta de Jesús. Piensa en cómo la fe en la resurrección de Jesús puede influir en tu vida. ¿Cómo puede cambiar tu perspectiva sobre la muerte y la vida eterna? Identifica áreas de tu vida en las que puedes aplicar la fe en la resurrección de Jesús. Por ejemplo, puedes pedir a Dios que te ayude a superar una situación difícil o a encontrar consuelo en un momento de pérdida. Busca apoyo en una comunidad de fe para que puedas compartir tus pensamientos y sentimientos sobre la resurrección de Lázaro. Practica la oración y la meditación para profundizar en tu fe y comprender mejor el significado de la resurrección. Celebra la resurrección de Lázaro con otros creyentes, compartiendo historias y experiencias que demuestran la poderosa fe de Dios. Al seguir estos pasos y objetivos, puedes profundizar en tu comprensión de la historia de Lázaro y aplicar la fe en la resurrección de Jesús en tu vida diaria. La historia de Lázaro, cuando Jesús venció la muerte, es un relato que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte. En el contexto de la Biblia, la muerte es vista como una separación del cuerpo y el alma, y la resurrección de Lázaro es un milagro que desafía esta comprensión.
La muerte de Lázaro es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la importancia de aprovechar cada momento. Su resurrección, por otro lado, nos hace reflexionar sobre la naturaleza divina de Jesús y su capacidad para vencer la muerte. Esta historia nos hace preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la vida después de la muerte y la posibilidad de la resurrección. La importancia de entender esta historia radica en la comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Si Jesús puede vencer la muerte, ¿qué significa esto para nuestra propia vida y muerte? ¿Qué significa esto para nuestra relación con Dios y con la eternidad? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. La historia de Lázaro también nos hace reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de crisis y sufrimiento. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, la historia de Lázaro nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición a una nueva vida. Esta perspectiva nos da esperanza y nos anima a seguir adelante en la fe. En resumen, la historia de Lázaro es un recordatorio de la importancia de la fe y la confianza en Dios, especialmente en momentos de crisis y sufrimiento. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y nos da esperanza para la vida después de la muerte. La historia de Lázaro es un episodio fundamental en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan. Describe la resurrección de Lázaro, un amigo cercano de Jesús, quien había muerto y fue sepultado. Esta historia es importante porque muestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. La historia comienza con Jesús recibiendo una noticia sobre la muerte de Lázaro. A pesar de la distancia y la dificultad del viaje, Jesús decide ir a Betania, donde Lázaro había sido sepultado. Cuando Jesús llega, se entera de que Lázaro había estado en la tumba durante 4 días. Esto es significativo porque, en la cultura judía de la época, la persona que había muerto era considerada impura y no se permitía tocarla después de 4 días. Jesús se dirige a la tumba de Lázaro, acompañado de sus discípulos. Al llegar, Jesús oró y luego gritó a Lázaro: «Lázaro, sal fuera», Juan 11:43. Lázaro sale de la tumba, envuelto en su lienzo funerario. Esta escena es un momento clave en la historia de Jesús, ya que muestra su poder sobre la muerte y su capacidad para resucitar a los muertos. La resurrección de Lázaro es un evento que tiene un impacto significativo en los discípulos de Jesús. Algunos de ellos se preguntan cómo Jesús puede hacer esto, mientras que otros se asustan y se alejan. Sin embargo, Jesús les dice que no deben temer, sino que deben creer en Él. La historia de Lázaro también tiene un impacto en los fariseos y los saduceos, quienes se oponen a Jesús y su enseñanza. Algunos de ellos se preguntan cómo Jesús puede resucitar a los muertos, ya que no hay precedentes en la ley judía. En resumen, la historia de Lázaro es un episodio fundamental en la vida de Jesús, que muestra su autoridad y poder sobre la vida y la muerte. Esta historia tiene un impacto significativo en los discípulos de Jesús y en los líderes religiosos de la época. La implementación de estrategias para superar obstáculos o implementar ideas es crucial en cualquier proceso de cambio. En el contexto de la gestión de proyectos, la planificación y la coordinación son fundamentales para evitar retrasos y costos adicionales. Otra estrategia para superar obstáculos es la identificación de riesgos y la creación de planes de contingencia. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, el equipo de proyecto puede identificar el riesgo de retrasos en la entrega de materiales. Para mitigar este riesgo, se puede crear un plan de contingencia que incluya la compra de materiales alternativos o la contratación de un proveedor adicional. La historia de Lázaro, cuando Jesús venció la muerte, es un tema que ha sido objeto de estudio y reflexión en la teología y la filosofía durante siglos. A medida que profundizamos en este tema, podemos identificar algunas estrategias y perspectivas avanzadas que nos permiten comprender mejor la naturaleza de la muerte y la resurrección. Una de las estrategias más interesantes es la que se conoce como la muerte como puente. Según esta perspectiva, la muerte no es un final, sino un comienzo. Es el momento en que el individuo se une con la divinidad y experimenta una transformación radical. Esta idea se encuentra en la tradición cristiana, donde la muerte es vista como un paso hacia la resurrección y la vida eterna. Otra estrategia es la que se conoce como la resurrección como liberación. Según esta perspectiva, la resurrección de Lázaro es un símbolo de la liberación del individuo de la muerte y la oscuridad. Es el momento en que el individuo se libera de las cadenas de la mortalidad y experimenta una nueva vida. Esta idea se encuentra en la tradición judía, donde la resurrección es vista como un símbolo de la liberación del pueblo judío de la opresión. La perspectiva de los expertos en teología también es importante. Por ejemplo, el teólogo católico Hans Urs von Balthasar argumenta que la resurrección de Lázaro es un símbolo de la potencia de la fe y la gracia. Según él, la resurrección es un don de Dios que se da a aquellos que creen en él. En resumen, la historia de Lázaro, cuando Jesús venció la muerte, es un tema complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. A medida que profundizamos en este tema, podemos identificar estrategias y perspectivas avanzadas que nos permiten comprender mejor la naturaleza de la muerte y la resurrección.
La resurrección de Lázaro es un tema que ha sido objeto de estudio en la teología y la filosofía durante siglos. La muerte como puente y la resurrección como liberación son dos estrategias que se encuentran en la tradición cristiana y judía. Según estas perspectivas, la muerte no es un final, sino un comienzo. Según los expertos en teología y la Biblia, la historia de Lázaro es un relato fundamental en el Nuevo Testamento que nos enseña sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección. Según el Dr. N.T. Wright, un destacado teólogo y académico, la historia de Lázaro es un ejemplo clásico de la teología de la resurrección en el Nuevo Testamento. Wright, 2003. La historia de Lázaro se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y narra cómo Jesús resucita a Lázaro, un amigo cercano, después de 4 días de estar muerto. Esta historia ha sido objeto de estudio y debate entre los expertos en teología y la Biblia, y ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Craig Kine, un destacado experto en la Biblia y la historia antigua, la historia de Lázaro es un ejemplo de la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte y la vida. Kine, 2003. Además, Kine destaca que la historia de Lázaro también nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de crisis y adversidad. En cuanto a las implicaciones prácticas de la historia de Lázaro, el Dr. Timothy Keller, un destacado pastor y teólogo, destaca que la historia de Lázaro nos enseña que la muerte no es el final, y que la resurrección es posible a través de la fe en Jesús. Keller, 2014. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la vida y la muerte, y nos anima a vivir con esperanza y fe en la resurrección. En resumen, la historia de Lázaro es un relato fundamental en el Nuevo Testamento que nos enseña sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección, y tiene implicaciones prácticas profundas para nuestra comprensión de la vida y la muerte. Según los expertos en teología y la Biblia, esta historia nos enseña sobre la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte y la vida, y nos anima a vivir con esperanza y fe en la resurrección. La historia de Lázaro es un tema fascinante que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. En nuestro análisis anterior, exploramos la importancia de comprender el contexto y la significación de este episodio en la vida de Jesús. Ahora, nos enfocaremos en la importancia de las pistas prácticas que podemos extraer de esta historia. Según los expertos en la Biblia, la historia de Lázaro es un ejemplo de la autoridad y el poder de Jesús. Al resucitar a Lázaro, Jesús demuestra su capacidad para superar la muerte y la destrucción. Esto no solo muestra su poder divino, sino también su compasión y amor por la humanidad. Un aspecto interesante de esta historia es la reacción de los fariseos y los líderes judíos. Algunos de ellos se oponen a Jesús y su mensaje, mientras que otros se sienten amenazados por su autoridad. Esto nos recuerda que la historia de Lázaro es un reflejo de la lucha entre la fe y la incredulidad que ha sido un tema constante a lo largo de la historia. La resurrección de Lázaro también nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de la muerte y la destrucción que rodean a Lázaro, Jesús se muestra confiado y seguro de su capacidad para resucitarlo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y confianza en Dios en momentos de dificultad y desafío. Según algunos estudios, la historia de Lázaro ha sido objeto de estudio y análisis durante más de 2. A pesar de la cantidad de interpretaciones y análisis, sigue siendo un tema fascinante y relevante para nuestra época. Su importancia radica en la lección que nos enseña sobre la autoridad y el poder de Dios, así como la importancia de la fe y la confianza en Él. En resumen, la historia de Lázaro es un tema complejo y multifacético que nos invita a reflexionar sobre la autoridad y el poder de Dios, la importancia de la fe y la confianza en Él, y la lucha entre la fe y la incredulidad. Su relevancia en nuestra época nos recuerda que la historia de Lázaro sigue siendo un tema fascinante y relevante para nuestra época. La historia de Lázaro es un recordatorio poderoso de la autoridad y el amor de Jesús, que puede superar incluso la muerte. La fe de Marta y María en la resurrección de su hermano es un ejemplo inspirador de confianza en Dios. La resurrección de Lázaro es un signo profético de la resurrección de Jesús, que es el corazón de nuestra fe cristiana. Profundizar nuestra comprensión de la autoridad y el amor de Jesús. Fortalecer nuestra fe en la resurrección y la vida eterna. Vivir con mayor confianza y esperanza en la presencia de Dios en nuestras vidas. Para seguir profundizando en estos temas, te invitamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, para obtener una comprensión más completa de la historia de Lázaro. Reflexionar sobre cómo la fe de Marta y María puede inspirarte en tus propias circunstancias. Buscar oportunidades de compartir la buena noticia de la resurrección con los demás. Recuerda que la fe es un viaje continuo, y hay mucho que aprender y crecer en nuestra relación con Dios. No dudes en unirte a nosotros en esta aventura de descubrimiento y crecimiento espiritual. La historia de Lázaro es un recordatorio poderoso de la capacidad de Jesús para superar la muerte y restaurar la vida. Al reflexionar sobre este episodio, podemos ver la profundidad de la relación entre Jesús y sus seguidores, especialmente Lázaro y sus hermanas. La fe y el amor de María y Marta hacia su hermano despiertan en Jesús una respuesta inmediata y poderosa. La muerte de Lázaro es un punto de inflexión en la historia, ya que marca un cambio en la percepción de Jesús y sus seguidores sobre su misión y su poder.
La decisión de Jesús de ir a Betania, a pesar de la advertencia de sus discípulos, muestra su compromiso con la vida y su deseo de restaurarla. La oración de Jesús en el sepulcro de Lázaro es un ejemplo de su fe y su confianza en la vida eterna. La resurrección de Lázaro es un evento que desafía la comprensión de la muerte y la vida en la época. La reacción de los judíos, que buscan matar a Jesús, muestra la amenaza que representa su mensaje y su poder. Sin embargo, la resurrección de Lázaro también es un recordatorio de la esperanza y la vida eterna que ofrece Jesús. Al reflexionar sobre la historia de Lázaro, podemos ver la importancia de la fe y el amor en nuestra relación con Dios y con los demás. La historia nos recuerda que la vida y la muerte no son finales, sino que son parte de un proceso más grande de crecimiento y transformación. Como seguidores de Jesús, podemos aprender a confiar en su poder y su amor, y a vivir con esperanza y fe en la vida eterna. La vida es un don precioso, y la muerte no es el final. La resurrección de Lázaro nos recuerda que la vida eterna es posible, y que Jesús es el camino hacia ella. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.